Tengo la palabra a Elena del Grupo BSH. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar quería daros las gracias por invitarnos a participar en este webinar y bueno, pues para comunicar nuestra experiencia con la herramienta, aquí primero quería presentarme. Trabajo en BSH, soy dietista nutricionista y trabajo en BSH en la parte de tecnología de alimentos. Para los que no conozcáis, BSH es una empresa que trabaja, que fabrica y comercializa electrodomésticos bajo marcas como Balay, Siemens, Bosch. Que supongo que esas marcas sí que os conocerán y fabrican pues electrodomésticos de todo tipo, desde campanas extractoras, frigoríficos, hornos, etc. Dentro de eso, yo trabajo en el área de innovación, en el área de tecnología de los alimentos y aquí pues nos centramos en estudiar la interacción entre nuevos electrodomésticos y alimentos. ¿En qué sentido? Pues intentando mejorarlos o añadir nuevas tecnologías. Para ello, hacemos siempre una caracterización de los productos que obtenemos desde diferentes puntos de vista, ya sea desde el punto de vista físico, químico, microbiológico, sin dejar atrás siempre el sensorial, las propiedades organolépticas, porque al final lo que buscamos, como ha comentado Marusha, es introducir desde el primer momento el punto de vista del usuario. Entonces, básicamente usamos el análisis sensorial para esas aplicaciones y lo hacemos en dos caminos. Por una parte, como un panel de catadores que estamos entrenando y después también hacemos uso de paneles de consumidores, ¿vale? Para temas más hedónicos. Respondiendo a la segunda pregunta, ¿qué valor hemos percibido de SenseDid? Bueno, pues la verdad que hemos usado esta herramienta en los últimos meses y que estamos muy satisfechos. De manera general, lo que nos ha permitido ha sido facilidad a la hora de gestionar estos paneles sensoriales y sobre todo agilidad en la digitalización y automatización de resultados. Por contar un poco casos de éxitos en los dos escenarios que he comentado, en el caso de los paneles de consumidores, tuvimos un caso en el que necesitábamos acceder a una serie de consumidores para preguntarles acerca de los olores que había en su frigorífico. En este caso nos enfrentábamos al reto de si hacemos, los cuestionarios como normalmente los hacemos, que es a través de hojas de cata, después nos los tenían que reenviar y todo eso, pues dificultaba bastante, como ese proyecto. Entonces, en este caso usamos la herramienta de SenseDid y la verdad es que fue muy fácil porque agilizó muchísimo el trámite de dar la hoja de entrega, o sea, la hoja de cata y bueno, pues la digitalización automática y al instante de los resultados, la verdad que fue bastante positiva en comparación a los estudios que habíamos hecho anteriormente. Después, en el caso del panel de catadores, que es un pequeño panel que tenemos aquí, lo hemos usado también bastante y bueno, la verdad que hemos recibido ventajas en los tres, cronológicamente, los 3 puntos de un análisis sensorial, desde la preparación de la cata, pues ya sea en la gestión de las hojas de cata, la reutilización de las mismas hojas, después también en la parte de aleatorizar las muestras, que es una cosa que en nuestro caso no habíamos tenido en cuenta hasta que no llegamos a hablar con SenseDid y nos explicaron la importancia de esto. Y bueno, también otro plus que hemos visto es que al usar los atributos que esta misma plataforma ofrece, pues nos estamos asegurando en cierta manera de que estamos usando atributos pues, que están certificados, que están aprobados y que los resultados que tengamos son, más concluyentes. Durante la cata, básicamente para los catadores la verdad que el feedback que recibimos fue bastante bueno porque normalmente nosotros andamos con hojas físicas, bolígrafos, imprimir la hoja, no imprimirla, al final como que era un poco lío por ambas partes, además con tema del COVID, la verdad que ha sido bastante más seguro y los catadores lo han recibido con mucha alegría porque bueno, cada uno traía su propio dispositivo y lo hacía in
situ. Y bueno, la parte posterior del análisis de datos, que es todo lo que ha comentado Andrés, pues la automatización de los datos al instante, poder analizar los datos con un simple clic, que te faciliten pues qué ensayos estadísticos hay que hacer, cuáles no, y bueno, pues sí, digamos como la facilidad que se supone, aparte de pues, todo el tiempo que te robaría hacerlo tú de manera manual, introduciendo los datos y procesando tú, pues, digamos, los datos si es que tienes un software también estadístico apropiado. Y bueno, en nuestro día a día, ¿qué ha supuesto SenseSbit? Pues básicamente creo que es por resumir un poco lo que ya he dicho, pero bueno, la facilidad y la agilidad con la que hemos podido implementarlo. Después también es verdad que nosotros, yo trabajo en el departamento de alimentos, pero también otras aplicaciones del SenseSbit ha sido en colaboración con otros departamentos que no son expertos en análisis sensoriales. Entonces, cuando ellos se enfrentaban a un análisis sensorial, pues necesitas unos conocimientos previos pues para organizar las catas, para analizar los resultados pues que no conocían, y al tener esta herramienta sí que nos daban el feedback de que al ir paso por paso y está todo muy, muy categorizado, pues habían aprendido mucho y se habían dado cuenta de que antiguamente estaban haciendo cosas mal. Y sí, o sea, básicamente eso, el análisis estadístico para nosotros ha sido muy, muy bueno, y la generación de informes también ha sido bastante adecuada. Y bueno, también quería resaltar que cualquier duda o cualquier cosa que hemos tenido, hemos contactado con el equipo y al instante la verdad que nos lo han solucionado. O sea, ha sido muy gratificante trabajar con ellos. Y bueno, básicamente esa ha sido nuestra experiencia. Si tenéis alguna duda o lo que sea, pues después en la ronda de preguntas estaré encantada de contestarlas. Muy bien, muchas gracias, Elena. Además es muy interesante, ¿no?, que una multinacional de electrodomésticos haga análisis sensorial, así que era un ejemplo también muy, muy bonito para contar. Muchas gracias.